Aquí necesitamos tener una conversación mucho más seria, mucho más directa y completamente enfocada en Stephanie White, porque esta derrota exige precisamente ese tipo de análisis específico y sin rodeos. No se trata de hablar de la profundidad del roster ni de las tendencias individuales de las jugadoras. Se trata de examinar a la entrenadora principal y las decisiones que llevaron a un resultado que, bajo cualquier estándar competitivo razonable dentro del baloncesto profesional, simplemente no debió ocurrir. Todo comienza con un dato que define por completo esta discusión sobre responsabilidad técnica, porque es el número que vuelve imposible minimizar o justificar lo que sucedió. El equipo rival apenas encestó 2 de sus 18 intentos desde la línea de 3 puntos. Un 11%. Y aún así Indiana perdió el partido. Stephanie White preparó a su equipo, administró una ventaja de 12 puntos, implementó su sistema durante los 40 minutos y observó cómo esa diferencia desaparecía por completo frente a un rival incapaz de castigar desde el perímetro con un nivel mínimamente profesional de efectividad. Eso no es un problema de talento. No es una cuestión de esfuerzo por parte de las jugadoras. Tampoco puede atribuirse a la mala suerte o a una simple variación competitiva. Es un fracaso de dirección técnica en su forma más evidente, medible e imposible de ignorar. Una ventaja de 12 puntos. Un rival lanzando para apenas un 11% desde el triple. Y una derrota. Esos 3 hechos recaen directamente sobre Stephanie White. Ahora bien, para entender completamente esta responsabilidad, hay que observar lo que reflejan las estadísticas del partido, porque cada elemento importante del box score está conectado con decisiones estratégicas y con el sistema que la entrenadora ha decidido implementar. Y todo comienza con la manera en que se está utilizando a Caitlin Clark, porque esa es la decisión táctica más importante y más influyente que este cuerpo técnico toma en cada encuentro. Clark es la principal manejadora del balón y la ofensiva debe construirse alrededor de ella. Esa expectativa quedó clara desde el inicio de la temporada y la evidencia acumulada durante cada partido la ha confirmado una y otra vez. Cuando Caitlin Clark es quien inicia las acciones, lee las defensas, distribuye el juego y vuelve a recibir el balón para continuar creando, Indiana se convierte en un equipo realmente peligroso y extremadamente difícil de defender. Pero cuando el sistema desvía las posesiones hacia otras jugadoras y poco a poco la aleja del flujo natural del ataque, la ofensiva se vuelve predecible, estática y vulnerable. Y este partido fue una demostración perfecta de ello, incluso enfrentando a un rival que tuvo una de las peores noches de tiro exterior que se recuerdan. Durante este encuentro, quienes siguieron cada posesión pudieron observar el mismo patrón repetirse constantemente. Clark iniciaba movimientos, colocaba bloqueos para sus compañeras, organizaba jugadas y distribuía el balón para generar oportunidades. Sin embargo, en lugar de que las acciones regresaran hacia ella como la opción principal diseñada dentro del sistema, las posesiones terminaban en otro lugar. Ella no era el punto final de las secuencias ofensivas. El balón no volvía a sus manos con el ritmo necesario para que una creadora de élite encuentre confianza, construya impulso y mantenga la producción ofensiva que este equipo necesita desesperadamente de ella. Y el resultado de esa decisión estructural, de esa forma específica de organizar el ataque, quedó reflejado en la estadística final. Caitlin Clark terminó el partido con apenas 4 aciertos en 14 intentos de campo y, quizás aún más llamativo, sin visitar una sola vez la línea de tiros libres en 34 minutos de baloncesto profesional. Vale la pena detenerse en ese dato por un momento, porque no puede pasarse por alto tan fácilmente. 0 intentos de tiro libre. Una cifra que plantea preguntas muy serias sobre cómo se diseñó el plan ofensivo y sobre si la principal estrella del equipo realmente fue colocada en las posiciones adecuadas para atacar, generar contacto y controlar el ritmo del partido cuando más lo necesitaba Indiana. Stephanie White dirige un sistema ofensivo que, de forma tan poco frecuente, coloca a Caitlin Clark en posiciones reales para atacar el aro con fuerza y provocar el contacto que los árbitros profesionales están obligados a sancionar, que resulta inevitable que Clark haya pasado 34 minutos en un partido competitivo sin conseguir ni una sola visita a la línea de tiros libres. En un juego que Indiana estaba perdiendo. En un juego que exigía la máxima producción ofensiva de su mejor jugadora disponible.
En un juego donde los tiros libres, el recurso de anotación más confiable y eficiente que existe en el baloncesto, se estaban regalando en el otro lado de la cancha, con Indiana acumulando 27 faltas en contra a lo largo de los mismos 40 minutos. Esa asimetría entre 27 faltas sancionadas contra Indiana y 0 intentos de tiros libres generados por Clark no es un detalle menor, es una acusación directa escrita dentro de la propia hoja de estadísticas. Cuando tu equipo absorbe ese volumen de faltas mientras tu mejor jugadora no pisa la línea ni una sola vez, el sistema ofensivo ha fallado estructuralmente en colocarla en las situaciones donde las reglas del baloncesto están diseñadas para premiarla. Clark ataca el aro. Clark genera contacto cuando está bien posicionada y cuando opera dentro de continuidad con el balón. Clark venía con un 100% de efectividad en tiros libres en la temporada antes de este partido. Y aún así, el sistema que Stephanie White diseñó, implementó y ejecutó en este encuentro no la puso en las posiciones donde ella produce a nivel de élite profesional. Eso no es un accidente del esquema defensivo del rival. Es el resultado directo de cómo está construido este ataque. Ahora hay que abordar el manejo del foul trouble, porque aquí está el fallo de coaching que más directamente y más decisivamente convirtió una ventaja de 12 puntos en una derrota competitiva. Cuando Clark entró en problemas de faltas durante este partido, el panorama competitivo cambió de inmediato y de forma drástica. Indiana dejó de sostener y ampliar su ventaja. Esa diferencia que había llegado a ser de 12 puntos empezó a reducirse hasta desaparecer por completo. Y esa correlación no es casualidad. No requiere modelos estadísticos complejos para entenderla. Es una de las confirmaciones más visibles y consistentes en toda la evidencia de la temporada sobre lo que Clark representa para el funcionamiento competitivo de este equipo. Ella es el motor. Y cuando el problema de faltas limita su capacidad de jugar libremente, con agresividad y sin la autocensura que impone estar cargada de fouls, el equipo pierde exactamente la fuerza competitiva que le permite sostener ventajas. La responsabilidad del cuerpo técnico en ese contexto es clara y no negociable a nivel profesional. Cuando tu jugadora franquicia, la que marca la diferencia directa entre ganar este partido o perderlo ante un rival que tiró 11% desde la línea de 3, entra en problemas de faltas mientras tienes una ventaja de 12 puntos, la inteligencia de coaching exige una respuesta específica y deliberada. Gestionar su exposición a las situaciones que están generando esas faltas. Tú diseñaste una estructura ofensiva pensada para sostener y ampliar la ventaja mediante mecanismos que no requieren que Caitlin Clark compita de forma tan agresiva que termine acumulando más silbatos en su contra. La idea era proteger la ventaja competitiva que ella misma ayudó a construir, haciendo ajustes que preservaran su disponibilidad y su libertad para competir sin limitaciones justo en los momentos donde realmente se define el partido. Pero lo que el resultado competitivo nos está diciendo sobre la respuesta de Stephanie White a esa situación de faltas es claro, la ventaja se evaporó. El partido se perdió contra un equipo que apenas encestó un 11% desde la línea de 3 puntos. Las decisiones de coaching alrededor del manejo de foul trouble de Clark en el tramo crítico del juego están directa e inseparablemente ligadas a ese resultado. Ahora hay que hablar del papel de Kelsey Mitchell desde una perspectiva de responsabilidad de coaching, porque cómo se utiliza a Mitchell, qué nivel de responsabilidad de manejo de balón se le asigna y bajo qué principios de distribución ofensiva opera su rol, todo eso es producto del diseño del sistema, no de un comportamiento espontáneo de las jugadoras. White estructura esta ofensiva para canalizar una parte importante del manejo del balón y de las oportunidades de creación individual a través de Mitchell. Y en este partido, Mitchell terminó con 21 puntos, 2 asistencias y 4 pérdidas de balón. Esa proporción es significativa, 4 pérdidas contra 2 asistencias significa que fue literalmente el doble de probable que regalara el balón al rival a que generara una canasta para una compañera. En un juego donde cada posesión tenía un impacto directo en mantener o perder una ventaja de 12 puntos, ese perfil de distribución del balón representa un fallo estructural ofensivo con origen en el coaching. La tendencia de Mitchell a detener el balón, a entrar en secuencias de creación individual driblando sin generar ventaja colectiva y a producir líneas estadísticas como 4 pérdidas y 2 asistencias, no existe de forma aislada del sistema de entrenamiento. Las jugadoras operan dentro de las estructuras que el cuerpo técnico instala,
refuerza en video y recompensa con minutos y roles. Cuando un staff técnico permite consistentemente que una jugadora tenga responsabilidades de creación individual sin integrar principios sólidos de movimiento de balón, lecturas de pase y acciones diseñadas para reducir pérdidas y aumentar asistencias, lo que está haciendo en realidad es sostener ese patrón de juego. El partido de Mitchell no es un accidente estadístico. Es un producto del diseño ofensivo. Quienes observaron el encuentro notaron repetidamente cómo jugadoras abiertas eran ignoradas, porque el balón se quedaba en manos de creadores individuales en lugar de moverse hacia la compañera mejor posicionada para anotar. En un juego donde Indiana necesitaba sostener una ventaja de 12 puntos contra un rival incapaz de encestar triples, esos tiros abiertos eran exactamente las oportunidades que debían convertirse para cerrar el partido. Pero el sistema no generó el movimiento de balón necesario para encontrarlas de forma consistente. Y las posesiones que terminaron en intentos individuales forzados, junto con las 4 pérdidas de balón, son posesiones que el sistema de coaching no logró redirigir hacia decisiones colectivas más eficientes. Este es el núcleo del fracaso ofensivo estructural. El sistema de Stephanie White no genera movimiento de balón constante ni acciones colectivas que abran la cancha, sino situaciones de creación individual. Cuando esas creaciones fallan, como los 4 turnovers contra 2 asistencias de Mitchell, no existe un mecanismo que corrija la ofensiva. Clark terminó 4-14 sin tiros libres, reflejo de un sistema que no la coloca en posiciones de contacto. A eso se suma la falta de control del rebote, 34 rebotes defensivos cedidos que dieron segundas oportunidades a un rival que tiró 2-18 en triples. Y 27 faltas en contra que evidencian problemas de disciplina y preparación defensiva. Todo junto explica una ventaja de 12 puntos perdida ante un rival que no anotaba de 3. Es una responsabilidad directa del diseño del coaching.